acompañando en una entrevista a través de chapinísima.com. Hoy me encuentro de verdad con un ícono de las tiendas en general en Guatemala. No pasa desapercibida bajo ninguna circunstancia. Nuestro invitado el día de hoy, le agradezco la hospitalidad. Jack Businot nos está recibiendo aquí en su increíble ABM. Ya tienen 49 años en el mercado. ¿Imaginaste que a los 49, cuando arrancaste, te imaginaste 49 años después estando como estás? ¿O eso es algo que nunca se piensa? Sí me lo imaginé, y esto viene muy al caso. Yo me recuerdo que cuando uno es pequeño, a uno siempre le preguntan qué quiere ser usted cuando sea grande. Y tenía todos mis amigos y todos los del barrio, y todos tenían la manera de responder: yo quiero ser doctor, yo quiero ser ingeniero, bombero, etc. Y cuando a mí me preguntaban: ¿y usted qué quiere ser cuando sea? Yo quiero ser rico, les decía. Yo quiero ser rico. Entonces, yo creo que con el tiempo me fui dando cuenta que para alcanzar ese sueño, de la única manera que se podía hacer era trabajar. Por supuesto. Y entonces no hubo más que, saliendo de bachillerato, empecé a buscar qué podía hacer yo para ganar plata. ¿Siempre sentiste que tenías ese don de comerciante? Toda la vida. Wow. Y ese don de comerciante lo tuve, gracias a Dios, a la escasez. Nunca fue por la abundancia. La escasez me hizo despertar esa chispa de poder convertir las cosas en utilidades. Cuando tenía 14, 15 años, que era la época que uno empezaba a salir con las chavas, uno necesitaba plata para ir al cine, que 60 len para ir al Capri, que 75 para Lux. ¿Y de dónde sacaba esa plata? Pues bueno, había que hacer algo, y entonces yo tenía amigos ahí en el barrio con que nos decidimos a hacer jardines, a reparar bicicletas, a pintar casas. Y cuando se nos iba acabando entonces mi abuelita un día hizo jaleas. A vender jaleas. Y me puse a vender jaleas. Y me fue muy bien vendiendo las jaleas de la abuelita. Mermeladas de la abuelita. Y yo las llevaba en una caja y le vendía a todos mis amigos, a las mamás de mis amigos. A veces me daba vergüenza porque había señoras que me compraban, y cuando abrían el gabinete de la cocina tenían como 10 botes. Pero me volvían a comprar otro bote. Y yo así poco a poco pude salir adelante en esa época, que es tan difícil dar las fichas para llevarse a las chavas a donde uno quiera. ¿Cuántas chavas tenía al mismo tiempo? Es que esa es otra cosa. Una no sale tan cara. En esa época era difícil tener novia, pero sí era fácil tener amigas. Ahí sí, lo bonito es pues ir con las amigas al cine y entonces a ver cuál era con la que uno clashaba. Y de repente había una que clashaba, pues a esa sí ya se me invertía un poquito más, pero a las demás solo se les invitaba un heladito o alguna cosa así. Pero decían: qué buena gente es aquel que nos invita a todas, ¿no? Un heladito, a una gaseosa, lo que sea. Pero eso me hizo realmente buscar fuentes de ingreso, y las encontré a través del comercio. El comercio me dio muchas satisfacciones. Era una época, estoy hablando de los años 65, 70, en donde cuando uno no conseguía chance en ningún lado, le decían los papás: andate aunque sea de vendedor, pero hace algo, ¿va? Claro. Y entonces era la época en que, bueno, era uno vendedor de enciclopedias, vendedor de seguros, vendedor de esto, pero vendedor era como quien dice: este no sirvió en la universidad, no sirvió para nada, y se metió a vendedor. ¿Y tú sí fuiste a la universidad? Fui a la universidad, estuve en la Universidad Rafael Andívar, y tuve el gusto de participar de la primera promoción de publicistas y mercadólogos de Guatemala. Pues. No me llegué a graduar, pero sí logré estudiar con todos los íconos de la publicidad y mercadología de Guatemala, y una carrera apasionante. Me fascinó realmente la carrera de publicidad y mercado, y toda la vida me quedé con la espinita de que yo voy a ser algún día publicista, ¿va? Pero las cosas de la vida me hicieron tener que buscar un empleo estable. Me casé muy joven, 19 años. Tuve a mi primer hijo a los 20 años. Entonces había que buscar un
trabajo estable, porque había que Exacto. mantener una familia, ¿verdad? Entonces, la historia empieza ahí. Ujú. Conseguí un trabajo de vendedor, lógicamente, ¿verdad? Que era lo que me gustaba hacer, en una gran empresa, la IBM de Guatemala. En esa época, la IBM era la IBM. Y el señor iba a ser vendedor de máquinas de escribir. Sí. De máquinas de escribir eléctricas, en una época en donde una máquina de escribir costaba casi como un carro. O sea, ¿quién me va a comprar una máquina de escribir? Era un reto Era un demasiado reto grande, sí. bastante grande, pero se hizo. Y fue ahí donde me hice realmente un vendedor profesional. La IBM me dio la escuela, me dio la clase para ser un vendedor profesional. Luego de 5 años de trabajar en ventas en IBM de Guatemala, empecé a tener un poquito de ganas por progresar. Y en todas las empresas uno mira al gerente, y por lo regular al gerente uno lo mira como que no hace nada, ¿va? Y entonces dice uno, yo quiero ser gerente, ¿va? Yo quiero ser gerente, porque pues el gerente no tiene que salir a pedalear a la calle, no tiene que salir a hacer esto, no tiene que salir a hacer el otro, y gana más que yo, y me regaña todo el día, y entonces yo quiero ser gerente. Y en la IBM había una costumbre muy bonita, que cada año se juntaba uno con el gerente general, y el gerente general le preguntaba a uno cuáles eran los planes que uno tenía para ese año. Me recuerdo que en el año 76, principio del 76, el gerente de la IBM me citó a su oficina como todos los años y me dijo, mire, ¿cuál es su plan para este año? Mire, a mí me gustaría ser el gerente de ventas. ¿Y qué hacemos con su jefe? Me dice. Bueno, que su jefe se venga aquí donde usted está. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué va? Pues usted mire para dónde se va. Entonces, a mí me pareció algo lógico, ¿va? Pero yo creo que a ellos no les pareció muy lógico el asunto, ¿va? Y a partir de ese momento, pues, presionaron un poquito más y empezaron a salir dentro de mí por otros amigos que ya se habían retirado de la empresa, que me empezaron a llenar la cabeza de, mira, ¿y por qué no te Independizar. salís y te independizás? ¿Y qué vas a hacer? Pues, ¿qué puedo hacer si yo solo sé vender suministros para máquinas de escribir y máquinas de escribir? Pues, bueno, dije yo, me voy a salir de la increíble ABM, me voy a renunciar. Y el terremoto, me recuerdo que fue el 4 de febrero del 76. Ya lo traicionó la marca, escucharon. Voy a salirme de la increíble ABM. Ay, me traicionó la marca, bueno, voy a salir de IBM, ¿verdad? Y el 16 de marzo de 1976 tomé esa decisión. Cuando Guatemala estaba en plena reconstrucción. Claro. Había una gran parte de la gente que me decía, ¿cómo te vas a salir ahorita? Si ahorita todo está agotado, todo está caído. Recuerden el terremoto del 4 de febrero del 76. Y sin embargo yo decía, yo me motivaba mucho por todos los mensajes que salían en el periódico, Guatemala está de pie, te vamos a reconstruir. Y yo decía, bueno, es el momento de ir yo a vender porque se cayeron y voy a vender mucho. Y me salí de la IBM de Guatemala en esa fecha y empecé a ver cómo organizar una empresa. Originalmente la empresa se llamó J. Businot. Sí, sí. Esa Ah, teléfono 64504. exactamente. Ay, Y mi no. primer medio de transporte fue un Velosolix. Ah, Un Velosolix. ok, ajá. Yo creo que a nadie conoce eso. Y fue así como cuando me salí me dijeron, bueno, ¿y qué nombre le va a poner a la empresa? Yo venía tan entusiasmado con la IBM que yo le voy a cambiar una letra nada más, ¿verdad? Yo le voy a poner ABM. Y fue de ahí que nació la ABM. Sí, no pues. tiene ningún otro sentido más que solo le cambié una letra. Ahí, Ajá. quitémosla ahí. ¿Verdad? ABM de Guatemala y IBM de Guatemala. Y entonces La increíble nace después. la increíble nace después. Sí, sí. La increíble nace después por una serie de circunstancias, pero empieza ABM de Guatemala. ¿Y qué es lo que empiezo a vender? Como no tenía mucho capital, entonces mi primera inversión la hice en cintas para máquina de escribir. Ahora sí, como yo hice la tarea, entonces es cierto que vendiste 11 quetzales en cintas de máquinas de escribir.
Exactamente. O Y sea, que empiezo fue su primera venta. empiezo yo a vender cintas y toda la gente, según yo iba a salir a la calle y todo el mundo me iba a comprar cintas porque yo aparte era galán, era guapo, era galán. Casaquero. Sí. Y resulta que empecé a visitar clientes porque en ese tiempo era pedaleando, que se gritaban todos los clientes, no era que uno llamara o WhatsApp, no, era pedaleando y tocando puertas y ¿qué tal señorita? ¿Qué tal está? ¿Se acuerda de mí? Soy el que trabajaba antes en IBM, fíjense que ahora estoy vendiendo cintas. Ah, pero no son originales, no, pero es mi marca y que no, y no me compraban las cintas, no me compraban las cintas, imagínense, 16 de marzo. Y en eso, el 16 de mayo, paso por el Banco de Londres y Montreal en la 8ª Avenida. Y 11 calle, departamento de compras. Llego, señor jefe de compras, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Jack Cousinot. Fíjense que yo tengo esta empresa y vendo cintas para máquina de escribir. Mire qué casualidad, ahorita me acaban de decir que les hace falta de las 5121. ¿Tiene usted cintas de esas? Por supuesto. ¿Cuándo me la pueden? Ahorita se la puedo entregar y se la entrego, le hago la factura por 11 quetzales, me la paga. Señores, ese fue el detonante para ya nunca parar. Yo dije, sí se puede. Sí se puede. Ay, aquí es donde uno vuelve al origen y uno dice siempre, hay una oportunidad, pero tienes que estar preparado para cuando llega. Así y creo que ese fue tu momento. Así es. Y no desistir. Persistir, persistir y nunca No desistir. Si uno tiene esa ilusión, uno la logra. Desde que iniciaste ADM, ¿estás ubicado acá en Zona 9, en Plaza España? No. Hemos tenido varias migraciones. Empezamos en la 5ª Avenida, 13-13, como lo dice el cuadro ese de allá arriba, ¿va? Y empezamos en la 5ª Avenida, 13-13, Zona 9, y era su servidor. Al cabo del tiempo tuve una secretaria, de ahí tuve un mensajero para ir a repartir cuando las ventas empezaron a crecer, que ya no me alcanzaba para irlas a dejar yo todas, pero al principio empezamos solo. Yo hacía las facturas, yo facturaba. De hecho, el inicio fue en mi casa de la colonia Granay. Saqué a mi hijo, Cristian, del cuarto, lo arrejunté con su hermana Michelle en otro cuarto y yo usé de oficina el cuarto de Cristian. Ahí tenía almacenadas mis 10 máquinas de escribir, que fueron las primeras que traje. Ahí tenía almacenadas mis cintas, tenía mi escritorio, ahí facturaba, ahí escribía. El todólogo, ahí porque hacía todo, ahí hacía todo. Sí. Pero con mucho ¿Y a partir gusto. de qué año estás aquí muy bien ubicado? Porque está súper céntrico. Exacto. Sobre la 12 y... Estamos sobre la calle Montúfar y Plazuela España, Exacto. 7ª Avenida, Ah, 7ª Avenida de la zona 9. La Plaza España, Nueva Plaza España. La Nueva Plaza España, y colindamos con la 13 calle Sí. y 7ª Avenida también. Súper bien, ajá. Nosotros estuvimos muchos años en la 7ª Avenida de la zona 1, donde era el edificio de la IBM. Porque no sé si recuerdan que yo le dije al gerente que yo quería Sí. que se fuera y antes de terminar le dije, yo algún día voy a tener su oficina. Y la tuve. Pero tuve que alquilar el edificio. Pero tuve la oficina. Te costó, pero tuve la oficina. Entonces, ¿Eso fue alquilé. venganza, orgullo o qué? Fue realmente una casualidad que me alquilaran el edificio cuando la IBM se trasladó a la Reforma. A mí el señor... Y tener la capacidad de... No, tuve la suerte y la dicha Ajá. de que el señor Asturias Multo, que era el dueño del edificio, como que le caí bien, y él me dijo, mire Patojo, ¿por qué no se queda con el edificio? En ese tiempo él alquilaba el edificio en 4,000 quetzales, y yo le dije, mire, yo no tengo 4,000 quetzales para pagar. Que eran $4,000. Sí, pero estamos hablando De hace, o sea muchos que años. al cambio ahorita sería mucho Y el más. señor Asturias fue tan lindo conmigo que me dijo, ¿y cuánto me puedes pagar? Y yo me recuerdo que yo le dije, mira, yo lo más que le puedo pagar son 2,000 quetzales por el edificio completo. Entonces me dijo, mira, y cuando me puedas pagar más, me vas a pagar más. No, es que la gente de antes Y era entonces tan linda. yo le dije, claro que Sí. sí, don Joe, le dije, cuando me vaya bien, yo le aviso y le pago los 4,000 que usted quiere. Y tuve tanta suerte que empezaron a construir el Centro Capitol atrás del edificio y llegó un señor de apellido Sarluy que me dijo, mire, yo quiero alquilarle unas oficinas, usted no me alquila unas oficinas en este edificio. Y yo le dije, claro que sí, se las alquilo, y él iba a poner cines. Cuando empezaron los cines en Guatemala, iba a poner los cines Capitol, ¿verdad? Y total que le alquilé un piso y me pagan 1,000 pesos, los cuales yo le dije al señor Asturias, mire, me
estaban pagando 1,000 pesos más, se los di. Y de repente me dijo, el mayor negocio de los cines es el poporopo. Entonces me alquiló un piso solo para tener los sacos de maíz del poporopo. Y me pagó 8,000 pesos. Y entonces vine y le pagué al señor por sus 4,000 pesos. Y él estaba feliz conmigo, yo estaba feliz con él. Y ahí empezó ABM en la zona 1, frente a Guatel. Era Guatel. También súper bien ubicado. Y luego, ¿en qué año se pasan aquí a zona 9? 1996 empezaron los problemas en el centro. Problemas de parqueos, básicamente. La municipalidad ya no dejaba que uno descargara camiones, o sea, se empezó a complicar la situación comercial en la zona 1. Empezó la gente a emigrar a un nuevo medio que se estaba creando, que eran los centros comerciales. Desgraciadamente nosotros no tuvimos la visión de pasarnos a un centro comercial. Yo dije, no, los centros comerciales no creo que peguen, ¿verdad? Estaba el de la zona 9, el de la zona 4 y empezaban a construir. No me recuerdo cuál fue el otro centro comercial, pero no era aquel boom de que la gente dijera quiero ir a un centro comercial. Entonces yo dije, no, mejor voy a seguir con mis tiendas. En ese tiempo ya tenía yo varias tiendas, no solo la de la Séptima Avenida. Y se empezó a complicar la situación en el centro, entonces tuvimos que ver cómo emigrábamos. Aquí en la Plazuela España, un día un licenciado que era cliente mío me dijo, mire, estamos vendiendo un terreno ahí en la Plazuela España, ¿y cuánto quieren? Pues queremos tanto. Y yo dije, ay, mire, y no me vende solo un pedacito. Y de repente, bueno, sí, le vendo un pedacito, mire, yo para un pedacito sí tengo para comprarle un pedacito. ¿Y cuánto tiene? Pues tengo tanto, bueno, déjemelo de enganche y vemos el resto. Cuando estábamos a punto de hacer la negociación, me dijo, mire, ¿y por qué no se queda con todo el terreno? Es que no puedo, no puedo con todo el terreno. Pero algo debe tener, bueno, comerciante, yo tenía mis casitas, hicimos trueque y total que me quedé con todo el terreno en la Plazuela España. Originalmente, dije yo, lo compré para hacer un centro comercial. Desgraciadamente en esa época fue el famoso golpe de Serrano y se complicó el comercio. En el centro ya el edificio no era del señor Asturias, sino que era de sus herederos. La renta ya había subido demasiado, ya me costaba mucho pagar la renta que los herederos pretendían, y tomé la decisión de que iba a trasladar mis oficinas para acá, para la zona 9. Eso fue en el año 1976. Esto antes era una llantera, y antes de una llantera era un nightclub. Muy bonito, tanto que cuando compré yo el terreno, estaban todas las mesas ahí como para donde bailaban las chicas y todo eso. Y así abrí la ABM, como era, como que fuera, no tenía plata para nada, el parqueo era de piedrín, y decidimos trasladarnos completamente de la zona 1 a la zona 9 en 1976. El secreto de venir creciendo constante, ¿cuál ha sido? Hay, por ejemplo, muchos negocios se convierten en negocios familiares eventualmente. Correcto. Si no es que la mayoría, ¿verdad? En este caso, en tu caso, has sido tú el que sigue al frente, y eso puede ser que te permita a ti tomar las decisiones que necesitas para que el negocio crezca a un ritmo muy constante. Los negocios no solo es necesario que crezcan, sino que se adapten. Hay un dicho que a mí me pegó mucho, que es el dicho que dice, el que no marcha con el tiempo se marcha. ¡Qué lindo! Muy bien. Qué cierto que es. Y yo vendía máquinas de escribir en un mundo donde ya nadie conoce las máquinas de escribir. Yo vendía cintas para máquina donde ya nadie vende cintas para máquina. Yo estaba frente a una institución que prohibía la venta de teléfonos en Guatemala, y de repente yo me convertí en el mayor vendedor de teléfonos en Guatemala. Yo creo que el secreto está en la adaptación, en irse adaptando al tiempo. Cuando nació el fax, vendíamos faxes, terminó el fax, había que vender computadoras, vendimos computadoras, entonces nos fuimos adaptando a lo que va pasando. Sí, o sea, el que no marcha con el tiempo, se marcha con el tiempo. Nosotros empezamos con el comercio electrónico hace 9 años. ¿Por qué? Porque era el tiempo de empezar con el comercio electrónico. Ahorita es el tiempo de la inteligencia artificial, hay que aprender en inteligencia artificial.
O sea, Correcto. uno tiene que ir con el tiempo, aprendiendo con el tiempo. ¿Qué se necesita vender en cada tiempo? Pues eso ya depende del olfato. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y qué es y para qué sirve? Ajá, Entonces, correcto. ¿qué necesitamos vender? Pues bueno, hay que tener un poquito de olfato para saber qué es lo que el mercado necesita. Nosotros competimos contra los grandes. Es que esa era otra pregunta que yo tenía, porque es una tienda que se ha vuelto icónica en toda Guatemala, o por lo menos en la ciudad de Guatemala, y han nacido a lo largo de todos estos años muchísima competencia. Correcto. ¿Cómo has hecho para mantenerte vigente? Pues hay que tener el olfato y ver dónde está el nichito ese que nadie ha visto. Ujú. Ese nicho, porque realmente existen muchas empresas que tienen los nichos fáciles. El nicho fácil, por lo regular, no deja plata. Hay que buscar el nicho ese que deja plata. Por ejemplo, hay cierto tipo de productos que no venden los grandes. Uno tiene que ver qué productos son los que no venden los grandes, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que orientar nuestra mente a dónde me puedo meter para seguir vigente, dónde puedo trabajar para poder vender, qué líneas le tengo que agregar, qué líneas le tengo que quitar. Porque hay líneas que te pueden hacer mucho daño también si uno no está pilas, ¿verdad? Claro, sí. O sea, por ejemplo, aquí hubo una época en que nosotros vendíamos televisores, fuimos los primeros que trajeron Samsung a Guatemala, allá por los años 80, yo traje Samsung a Guatemala, pero hubo un momento en el que no se ganaba dinero vendiendo televisores, de hecho ahorita no se gana dinero vendiendo televisores. Entonces, Pero puede ser un gancho para que le compren a uno sí, otros productos, ¿sí o no? Sí y no, porque cuando los márgenes bajan, para mantener una empresa uno tiene que cubrir sus márgenes. Claro. Y uno tiene que buscar los productos que le van a hacer a uno cubrir sus márgenes. ¿De dónde sale? Porque esta pregunta la tengo desde el principito. El increíble Hulk a bailar en toda esta historia. El increíble Hulk en esta historia sale gracias a un mi amigo publicista que fue quien me visitaba para que yo publicara en aquella época en el diario El Gráfico. Mario Roberto Sandoval se llamaba él, ya murió hace mucho tiempo. Pero me recuerdo que un día llegó a mi oficina y yo en México había comprado unos muñequitos que uno tiraba a la pared y se venían dando vueltas así, clac, clac, clac. Y cuando él llegó a la oficina me dijo, oye, ¿esto qué es? Lo traje de México, se lo traje a mis hijos. Y él agarró, ¿y qué hace? Tirarlo a la ventana. Le dije, y él tiró el muñequito a la ventana y ¡pac! Se venía en la ventana, ¿va? Y no se quedaba, hola, qué bonito vos, qué increíble, me dijo, ¿va? Entonces él me dijo, qué increíble. Y de repente él fue el que dijo, ya estamos, la increíble ABM. Porque todo el mundo hablaba de precios bajos, todo el mundo hablaba de, me dijo, vos vas a hacer la increíble. Y le dije, yo está bien, lo acepté y empezamos a hacer anuncios con un Hulk que ponían la increíble, precios increíbles. Y empezamos a trabajar precios increíbles. Y en eso pues empezó a agarrar fuerza el Hulk, de ahí vinieron los Atari, nosotros vendimos Atari, vendimos Activision, vendimos Commodore, todo lo que era la moda de ese tiempo, los juegos electrónicos. Y empezamos con que increíble, y empezamos a hacer concursos increíbles, y entonces los niños que llegaban a los concursos que hacíamos en la zona 1 llegaban felices porque era el lugar donde estaba Hulk. Yo hice mi muñeco de manera que era Hulk, y todos los niños, ahí está Hulk, ahí es donde se hacen los juegos, y me prensé del increíble sin querer. Y tomaste posesión de Hulk. No tomé posesión porque sí, la gente de Marvel en un momento me obligó a comprarles productos y a comprarles ciertas cosas, pero de una forma muy normal. Y posteriormente pues cambiamos completamente el esquema de Hulk. El Hulk que tenemos ahorita no es el Hulk original, sino que ya es una versión Chapinizada. ahora ya es a la Tortex, como dicen, ya es un Hulk a la Tortex, y ya es un Hulk que nosotros hemos ido modificando. Claro. Lo que sí nos quedamos fue con la palabra increíble, que cualquier persona la puede utilizar, ¿verdad? Claro. Dentro de la filosofía, digamos, de tu tienda,
¿cuáles son los valores que tú como CEO de la increíble ABM gusta de compartir con sus colaboradores y es parte de lo que tú reflejas con tus clientes? Bueno, lo más importante es confianza. O sea, aquí todo el personal de la tienda tiene mi confianza. Tiene mi confianza. O sea, nadie aquí en la tienda puede decir que yo no confío en ellos. Yo confío en todo el mundo. Yo confío en mis clientes. Si tú eres cliente y tú venís y me decís, mira, te compré ayer esta licuadora y me salió mala, no tengas pena, quita la cambio. Yo confío. Yo creo que la filosofía de la empresa es la confianza. Luego, la honestidad. Esta es una empresa en donde realmente los costos que tenemos por pérdidas por parte de nuestros empleados son mínimos. Aquí cualquier empleado que necesita algo me lo puede decir con toda confianza. Mira, me gustaría llevarme una plancha de pelo, y yo me la paga cuando quiera, y si no la puede pagar, no me la paga y se me regala. O sea, creo que... O se la descuento a plazos todos los meses de su cheque. Pero nos hemos ido convirtiendo en una familia. Aquí yo me atrevería a decir que el 90% de los empleados tienen más de 10 años de estar con nosotros. Entonces ya somos una familia que nos queremos, nos comprendemos, vivimos como en familia. De hecho, la empresa es una familia y nuestros clientes son parte de la familia, son esa parte de la familia que nos ayuda a crecer. Los queremos. ¿Y quién es el Hulk de la familia? Aquí está el Hulk. Aquí está el Hulk de la familia, claro que no sí. Es él cuando se disgusta. Ya no me disgusto, antes me disgustaba mucho, ahora ya la tomo. La filosofía de la vida le va enseñando a uno que hay una etapa para ser incendiario y otra etapa en la que tiene que ser uno bombero. Ahorita ya soy bombero completamente. Pues con este bombero hemos logrado una alianza a través de chapinísima.com y parte de ello se nota en esa visión porque si bien es cierto, estamos todos hoy por hoy subiéndonos al barco del e-commerce, de la venta en línea, etcétera, ¿verdad? Y no importa cuántas ventanas, cuántas puertas tengas, cuántos canales de venta en línea tengas, todas tienen una oportunidad de ser una buena opción. Así es que de verdad vuelvo y te reconozco esa visión como empresario que tienes. Si tuvieras que darle un consejo a los jóvenes emprendedores de hoy, que así como tú en algún momento te movió la necesidad, ¿qué podrías tú decirle a los jóvenes que tienen tal vez alguna idea de emprender o que no les queda otra más que salir a vender en lo que están estudiando en la universidad, si es que tienen ese chance? Fíjate que es una de las preguntas más fáciles que me han hecho, porque estamos en la época más fácil. Realmente cualquier persona que tenga una necesidad en este momento no tiene de qué preocuparse. Realmente es el único momento en la historia en donde uno puede empezar una gran empresa con nada. Uno solo tiene que invertir su tiempo, su inteligencia, su espíritu, su constancia. O sea que si un joven tiene una necesidad, aquí uno puede comprar cosas en la zona 18 y venderlas en la zona 21 y uno ya se ganó lo de la camioneta y le queda todavía para el sándwich. O sea, Guatemala es un territorio en este momento tal vez lo más fértil que yo he visto para el área comercial. Para el área comercial, cualquier persona puede tener la capacidad de abrir su página, transferir todos ustedes, chapinísimo.com, tienen una aceptación maravillosa en toda Guatemala y tienen también ya años de estar trabajando. Pero eso no quiere decir que cualquier persona no pueda ser afiliado a Chapinísimo. Por supuesto. Todos se pueden afiliar a Chapinísimo y pueden ganar un pellizco de lo que vendan. ¿Y a quién le van a vender? Ampliar más bien su mercado, ¿verdad? En mi época, cuando uno le decían sé vendedor de enciclopedias,
¿por qué lo contrataban a uno a vender enciclopedias? Porque por lo menos una enciclopedia le vendía uno a la familia, pues, ¿verdad? Claro. Entonces, si contrataban 1000 vendedores, vendían 1000 enciclopedias. Esa era En cambio, en este momento, cualquier persona se puede anclar a cualquier buena página de internet, crear su propia página, utilizar el famoso dropshipping y tener un negocio donde puede ofrecer 1000 productos, 2000 productos, 3000 productos. Todo está en su inteligencia, en su capacidad y en su constancia. En la preparación, y también hay muchas maneras gratis, digamos, de aprender, ¿verdad? Ahora sí, la información está a un clic al alcance de la mano, ¿verdad? Así es que yo particularmente te agradezco muchísimo la apertura, agradezco la confianza que has tenido en chapinísima.com para esta alianza y por supuesto por muchísimos años más de la increíble ABM. Eso esperamos. Gracias, y Chapinísimo también. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. A ustedes. Un placer. Gracias. Será hasta la próxima. Gracias por su compañía. Chao.